Actividad fase 4. Diseño de proyectos de investigación presentado por Jairo Iván Vega Gámez, código 17954-503. Pertenezco al grupo número 14. El trabajo es presentado al tutor Gualberto José Roca. Pertenezco a la carrera de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Diseño de investigación. ¿Qué implica realizar un diseño de investigación? Implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarla al contexto particular que estudia. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. Este señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos, contestar los interrogantes que se han planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto. Clasificación de los tipos de diseño. Tipos de diseños: investigación y experimental, preexperimentos, experimentos puros, cuasi experimentos, investigación no experimental, diseños transversales, diseños longitudinales, estudios de casos. ¿Qué es un experimento? Es una actividad en la que se aplican estímulos a uno o varios individuos y se observan sus efectos. Situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes. En términos científicos, es un estudio en el que se manipulan variables independientes a fin de analizar los efectos sobre las variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. ¿Cuáles son los requisitos de un experimento puro? Un experimento puro consiste en la manipulación de variables independientes para ver sus efectos sobre las variables dependientes en una situación de control de variables dependientes que varíe o sea manipulada y que esta variación pueda controlarse. La variable independiente se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente en ella. ¿De qué se trata los tipos de experimento puro? Diseños experimentales puros. Se dividen según el número de variables independientes y según el control de las variables. Según el número de las variables independientes, se dividen en diseños simples y diseños factoriales. Según el control de las variables, se dividen en diseños grupos al azar, diseños grupos homogéneos, diseños de medidas repetidas. A. Diseños con prueba únicamente y grupos con control IE. Este diseño incluye dos grupos. Uno recoge el tratamiento experimental y el otro no. Grupo de control. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria con el fin de conformar grupos equivalentes. La manipulación de la variable independiente solo alcanza dos niveles: presencia y ausencia. B. Diseño con prueba por prueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas
a los grupos que componen el experimento. Ejemplo, analizar el efecto de videos didácticos para enseñar hábitos higiénicos. C. Diseño 4 grupos de Solomon E. Mezcla de los diseños 2 anteriores. Se originan 4 grupos, 2 experimentales y 2 de control. Los primeros reciben el mismo tratamiento experimental y los segundos no reciben tratamiento. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba. A los 4 grupos se le aplica la postprueba. D. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Sirve para analizar efectos en el mediano o largo plazo, razón por la cual se realizan varias pruebas. El término o serie cronológica se aplica a cualquier diseño que efectúe a través del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una variable. E. Diseño de series cronológicas con repetición del estímulo E. En ocasiones, el investigador anticipa que el tratamiento o el estímulo experimental no tiene efecto o es mínimo si se aplica una sola vez. En estos casos es posible repetir el tratamiento experimental y administrar una postprueba después de cada aplicación para evaluar el efecto de cada una de estas aplicaciones. Ejemplo, analizar los efectos de un comercial televisivo tiene en los consumidores. El control y la validez externa en un experimento. Equivalencia de los grupos. Para tener el control no basta con tener 2 o más grupos, debe ser similares en todo, menos en la manipulación de la variable independiente. Si entre los grupos todo es similar o equivalente, excepto la variable independiente, las diferencias se pueden atribuir a ella y no a otros factores. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? Primero, varios grupos de comparación. 2 como mínimo. 1 al que se le suministra el estímulo y el otro al que no. Grupo de control. Equivalencia de los grupos en todo excepto en la manipulación de las variables independientes. Los grupos deben ser inicialmente equivalentes y durante todo el desarrollo del experimento, menos por lo que respecta a las 6. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados de la misma manera. ¿Cuál es la función de la validez externa en un experimento? Un experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, confianza en los resultados. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez. Es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento o situaciones no experimentales y a otros sujetos o poblaciones. Cuando un experimento tiene validez externa, cuando se refiere a la generalización o representatividad de los resultados de una investigación o aplicación de las conclusiones a otros contextos y grupos. Bueno, eso ha sido todo. Que tengan una feliz noche. Gracias.